Bienvenidos al podcast de efectos sociodemográficos de la migración. Migración interna, una voz con múltiples sentidos y definiciones. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los efectos sociodemográficos de la migración. Hoy hablaremos de la movilidad cotidiana o movilidad pendular, o el anglicismo conmutación, commuting, en particular aquella realizada para ir al trabajo, conmutación laboral, o al establecimiento educativo, conmutación educacional. La conmutación es un desplazamiento regular para la realización de alguna actividad relativamente sistemática y permanente de las personas, siendo estudiar y trabajar los ejemplos paradigmáticos de tales actividades, pero pudiendo ser otras también como compras, trámites, dejar o buscar a los hijos o hijas u otras personas, recreación, etc. Y a diferencia de la migración, no implica cambio de residencia. Y de hecho, la gran mayoría de quienes conmutan retornan a su residencia habitual durante el mismo día o jornada. Cabe subrayar que no necesariamente debe ser diaria, aunque sí regular y continua, con eventuales quiebres cortos por contratiempos menores. Por ejemplo, o largas, licencias prolongadas, vacaciones, entre otros. En términos de la medición de la movilidad cotidiana a través de los censos, el enfoque tradicional se ha concentrado en el desplazamiento para las actividades productivas remuneradas, es decir, el empleo y también el estudio. Los manuales de censo de las Naciones Unidas incluyen este tópico bajo el título Lugar de trabajo y lugar de estudio. Este manual lo pueden conseguir en la descripción del video. Y de su inspección puede concluirse lo siguiente. Se mide para los ocupados y ocupadas respecto de su ocupación principal. Las respuestas debieran tener al menos 3 categorías. 1. Trabaja en la casa, es decir, no hay movilidad cotidiana para trabajar. 2. Se traslada al trabajo, típicamente distinguiendo si éste se localiza en la DAME de residencia o fuera de esta, lo que permite distinguir conmutación intradame, algo que normalmente no es posible en el caso de la migración. 3. Personas que no tienen un lugar fijo donde trabajan y que normalmente se pierden como casos válidos en materia de conmutación. Además de la localización del lugar de trabajo, se puede incluir otras consultas sobre los medios de transporte usados para el desplazamiento, o el tiempo promedio de viaje al trabajo o el regreso a la residencia durante el día o luego del trabajo, entre otras. Al igual que en la migración, el destino puede ser especificado geográficamente de diferentes formas. La tradicional y única en América Latina es DAME, pero eso significa que se pierde la conmutación intramunicipal, que puede ser muy importante en DAME muy populosas y concentradores de puestos de trabajo, como es el caso en el municipio de Sao Paulo o Bogotá. Pese a ello, como ya se indicó, el uso de la pregunta recomendada por Naciones Unidas permite una distinción adicional respecto de esa pérdida, la que no es posible en el caso de la migración. Se trata del contrapunto entre personas que trabajan en el mismo municipio que residen porque trabajan en su domicilio y por ende no se desplazan a su lugar de trabajo, y si se consideran en los cálculos de indicadores promedio de tiempo de viaje al trabajo, sesgan su resultado a la baja. Y están las personas que trabajan en el mismo municipio que residen pero fuera de su domicilio y por ello se trasladan a su trabajo. Un aspecto altamente debatido sobre la pregunta y la realidad que mide es si la declaración corresponde a la movilidad cotidiana o pendular, es decir, si se trata de un trayecto de ida y vuelta diario. Y la respuesta es que no es así y que de hecho, de manera creciente, hay desplazamientos laborales y educativos por periodos más largos, desde semanas hasta meses, sin que implique un cambio de residencia.
De hecho, el que la pregunta admita la categoría otro país ya es sugerente al respecto, aun cuando hay circunstancias en las cuales se puede cruzar diariamente una frontera para trabajar, como es el caso de las ciudades fronterizas como Tijuana, San Diego o Encarnación, Posadas o Ciudad del Este y Foz de Iguazú. De cualquier manera, en algunos casos esta posibilidad de trabajo, estudio por periodos o temporadas puede contaminar otras preguntas del módulo de conmutación, como las relativas a tiempo al trabajo, pues las personas pueden responder en función del lugar donde trabajan, hotel, apartamento que arrienda, etc., y no del lugar que residen. Ahora bien, aunque la magnitud de este fenómeno ha aumentado, por ejemplo, el trabajo de faenas mineras o pesqueras todavía parece ser minoritario. Y eso se refleja en el único país cuyo censo incluye una respuesta al respecto: Brasil 2010 y 2022, donde más del 95% de los conmutantes declara que regresa al hogar una vez concluido el trabajo. Tipos de conmutantes. Considerando lo anteriormente expuesto, la pregunta censal sobre dónde trabaja o dónde estudia, típicamente en qué DAME queda su trabajo o escuela, permite construir la siguiente tipología de conmutantes de un área metropolitana. Conmutantes extrametropolitanos, que se originan por el intercambio de trabajadores del área metropolitana con el resto del mundo. En este caso surgen al menos las siguientes categorías: los conmutantes que llegan a trabajar o estudiar al área metropolitana desde el resto del país. Los conmutantes que salen a trabajar o estudiar desde el área metropolitana hacia el resto del país. Los conmutantes que llegan a trabajar o estudiar al área metropolitana desde otros países. Y los conmutantes que salen a trabajar o estudiar desde el área metropolitana hacia otros países. También tenemos los conmutantes intrametropolitanos. Su clasificación es la siguiente: trabajo en casa o domicilio, históricamente relevante, el 10 a 20% de los ocupados, y típicamente informal, pero podría estar cambiando sobre todo por la tecnología y la pandemia. Los conmutantes intradame son los que trabajan en la misma DAME en la que residen, pero no en su misma casa. Para identificarlos se requiere la pregunta estándar sugerida por Naciones Unidas, es decir, identificar trabajo en casa, con lo cual se puede identificar a quienes trabajando en la misma DAME que residen deben desplazarse a su lugar de trabajo. Conmutantes entre DAME: aquellos que trabajan en un municipio del área metropolitana diferente al que residen. Destinos múltiples: ocupados cuyo trabajo principal no tiene localización fija y se desplazan a varios destinos durante su jornada o cambian de destino dependiendo del día. Normalmente se pierden como conmutantes. En cuanto a la experiencia de la medición censal de la conmutación en América Latina, existe experiencia creciente en materia del módulo de conmutación. En 1980, solo un país consultó al respecto, que fue Brasil. En la década de 1990, ningún país lo hizo. En la década del 2000, fueron 6 países de 19. Brasil con el formulario ampliado, la muestra, Chile y Colombia con el formulario ampliado y muestra, El Salvador, México, formulario ampliado muestra, y Nicaragua. En la década del 2010 fueron 9 países de 16. Brasil, formulario ampliado muestra, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México con el formulario ampliado de la muestra, Perú y Uruguay. En la década de 2020, de los 4 censos levantados o por levantarse y con formulario censal ya disponible, México 2020, Argentina 2022, Costa Rica 2022 y Brasil 2022
3, México, Costa Rica y Brasil incluyeron las preguntas sobre conmutación laboral y por estudio. En estos 3 se sumaron preguntas adicionales, por ejemplo, sobre tipo de transporte, tiempo de viaje de retorno al hogar durante el día y realización de teletrabajo. En el Caribe hay varios países que incluyen la consulta, pero no son los más grandes. Este es el caso de Jamaica y Trinidad y Tobago. Tenemos otras fuentes para medir la conmutación y las fortalezas y debilidades comparativas del censo. En el caso de la conmutación hay muchas otras fuentes para su medición y análisis. De hecho, la fuente más utilizada son las denominadas encuestas de origen y destino, que normalmente se aplican a una ciudad o área metropolitana. Pero a ellas hay que sumar registro de pasajeros de transporte colectivo, conteos de vehículos, sea por observación humana, estadísticas de peajes o detección telemática. Y más recientemente Big Data, basada en imágenes satelitales, seguimiento de dispositivos, en particular celulares o información de redes sociales, información de aplicaciones digitales, en particular las relativas a transporte como Waze o Uber. En este contexto, ¿por qué usar el censo ante esta multitud de alternativas? Por numerosas razones. En primer lugar están las ventajas respecto de las encuestas de origen-destino, que son, número 1, por su representatividad por ser una operación universal y no muestral. Número 2, por su disponibilidad para todas las DAME de un país y por agregación de DAME a todas las áreas metropolitanas de un país. Número 3, por su capacidad para captar tanto la conmutación intrametropolitana como la extrametropolitana, así como la conmutación de todo tipo de ciudades y de zonas rurales también. Número 4, por su posibilidad de realizar distinciones adicionales dentro de la conmutación extrametropolitana. Por ejemplo, entre traslados hacia o desde el entorno de la ciudad, zonas a distancias más bien intermedias, zonas alejadas o incluso otros países, todos los cuales podrían requerir medios de transporte e infraestructura específica. En relación a las ventajas respecto de los registros mencionados previamente, así como respecto del denominado Big Data, ya que normalmente estas fuentes o dispositivos de medición solo detectan conmutaciones y no captan información de las personas que conmutan, están por su capacidad para generar indicadores territoriales, domésticos, hogar y poblacionales individuales de la conmutación, por su capacidad para combinar información territorial, doméstica, hogar e individual de las personas según categoría de conmutación, lo que permite describir patrones de conmutación territoriales y poblacionales de subpoblaciones. Y por su disponibilidad gratuita en la medida que la información censal se proporciona libremente para los ciudadanos e investigadores bajo diversos formatos, incluyendo el de microdatos. Ahora bien, estas fortalezas en ningún caso deben llevar a desconocer las limitaciones que tiene el censo en la materia y que son severas, al menos en términos de la información provista por otras fuentes. Solo para ilustrar al respecto cabe mencionar las siguientes 3 insuficiencias. La primera, datos estáticos y muy distanciados en el tiempo, cada 10 años o la periodicidad del censo, completamente insuficiente para captar la dinámica de la movilidad, que puede cambiar día a día este fenómeno. Esta insuficiencia es estructural y circunstancial al censo, que se levanta cada cierto número de años, aunque podría atenuarse con las modalidades de censo continuo. Número 2, por la imposibilidad de identificar destino preciso del viaje, porque se consulta por viajes a otra comuna o dentro de la comuna, pero no la dirección específica del trabajo. Desde luego, esto puede solucionarse consultando por la dirección o usando geolocalización en caso de recolección de datos censales con dispositivos móviles o mediante autodeclaración en formularios virtuales.
pero luego queda el desafío de procesar y manejar dicha información. Y número 3 es que existe una batería limitada de preguntas, lo que obliga a concentrarse solo en uno o dos tipos de viaje, al trabajo y la escuela, e impide hacer consultas relevantes y que sí se hacen en las encuestas origen-destino, como gastos del viaje, horario del viaje, comodidad del viaje, entre otros. Bueno, queridos amigos, hemos culminado otro episodio del podcast de los efectos sociodemográficos de la migración. En el próximo episodio estaremos hablando de los instrumentos e indicadores censales de la conmutación para trabajar o estudiar. Recuerden dejarnos sus dudas, consultas, preguntas y comentarios. Hasta el próximo episodio.